Uno de los temas que aparece recurrentemente en los análisis de la sociedad de masas y de los medios de comunicación es el tema de la fragmentación. Si en el mundo moderno se podía pensar en una cierta unidad del universo natural como del universo humano, a medida que aparecen los medios de comunicación, la tecnología, la sociedad de consumo, y todo lo que refiere a los medios de comunicación de masa, aparece como un problema este tema de la fragmentación. Esa fragmentación la vamos a ver también realizada, no solamente en todos los ámbitos de la vida social, como también en el propio cuerpo humano. Y esto lo encontramos en esta obra de Delia Cancela, Corazón destrozado, donde el tema de la fragmentación está también llevado hacia un ámbito más romántico, si se quiere, es decir, hacia la cuestión del amor y de los sentimientos, un corazón que representa entonces un poco la fragmentación, esa fragmentación social de los 60, pero por otro lado una referencia a esos discursos sobre el amor que son tan comunes en los medios de comunicación de masa, que son tan comunes en las telenovelas, en las canciones populares, incluso en el correo sentimental que aparece en las revistas, y que representa de una manera explícita, de una manera directa, de una manera literal, digamos, algo que se ve permanentemente atravesando a toda la cultura urbana, a toda la cultura de los medios de comunicación masiva de este momento, y que Delia Cancela entonces decide tomar como símbolo, como alegoría de una forma muy singular de entender la década del 60. Los fragmentos del cuerpo aparecen frecuentemente en la obra de los artistas de la década del 60, remitiendo a universos completamente diferentes, ¿no? A veces es un cuerpo destrozado por la violencia política, a veces ese cuerpo destrozado lo es simplemente por las dificultades, digamos, de obtener o de lograr cierta unidad en un mundo, digamos, atravesado por múltiples estímulos y donde es muy difícil mantenerse de manera unitaria. Y otras veces esos fragmentos de cuerpo tienen otras reminiscencias, como es en el caso de esta obra de Artur Barrio que estamos viendo aquí. Artur Barrio es un artista portugués que vivió en Brasil, y que tuvo la oportunidad también de estar en África y de ver un poco cómo era la brutalidad de la invasión portuguesa en África, y viendo todas estas injusticias de los negros africanos durante la invasión portuguesa, es que decide hacer como una suerte de homenaje a estos seres que estaban siendo víctimas de la ocupación. Al mismo tiempo, él plantea la necesidad, a partir justamente de esta violencia de los 60, de empezar a pensar en un arte de resistencia, en un arte de respuesta crítica, y que diera cuenta, digamos, de esa precariedad del entorno social al cual estaba haciendo referencia, no solamente a través de los temas o a través de ciertos mensajes de resistencia o de crítica, sino también a través de los materiales, ¿no? De los materiales que se utilizarían para llevar adelante ese propósito. Por eso él realiza una suerte de esculturas, o lo que él denomina esculturas, con su propio cabello, fragmentos de cabello que tematizan, que ponen en evidencia ese origen étnico, ¿no?, al cual él pertenecía, y que al mismo tiempo están presentados como una suerte de escultura social, ¿no? Es decir, una suerte de escultura donde a través de la propia materialidad podemos entender, podemos ver lo que a través de ella se nos representa, y que es justamente una cierta constitución del cuerpo humano que está relacionado con espacios específicos, sociales, culturales, ligados a la marginalidad y ligados a situaciones precarias de vida. Él considera estos fragmentos de su propio cuerpo, estos fragmentos de cabello, como esculturas, y redacta un manifiesto que denomina el Manifiesto del Tercer Mundo, en el cual dice que para hablar o para referirse a estos problemas relacionados, digamos, con estos ámbitos de precariedad, también hay que recurrir a materiales precarios.
y uno de los materiales precarios que más tiene a mano este artista es su propio cabello, que entonces propone como una escultura social a través de la cual tenemos que leer toda esta problemática que no tiene que ver exclusivamente con su propio cuerpo, sino también con su cuerpo inserto en un ámbito de violencia social. Uno de los temas, decíamos, de la década del 60 es el tema de la fragmentación, ¿no? Si antes entonces se concebía la obra artística como una unidad que representaba de alguna manera esa unidad existencial tanto de la realidad como de la naturaleza e incluso como del ser humano, en la década del 60 esta realidad está de alguna manera quebrada y ya no se puede representar más ni la figura humana ni el contexto social y político desde el punto de vista de esa unidad. Por eso muchos artistas comienzan a incorporar en sus obras ciertos recursos que le permiten desestructurar la obra, digamos, hacerla estallar y llevarla, digamos, más allá de aquella unidad primordial que buscaban los artistas en el seno de la modernidad. En esta obra que estamos viendo aquí, de Wesley Duke Lee, es un retrato de Chateaubriand, pero es un retrato que está estallado, que está desplazado en el espacio. Para esto, por supuesto, el artista tiene que también expandirse a partir de la pintura, ¿no? Proyectarse por fuera de la pintura, y lo hace con una serie de recursos. Por un lado, con unas figuras de acrílico. El acrílico era también un material que remitía a la época, ¿no? A la década del 60. Es un material muy utilizado en la vida cotidiana. Es un material que además está produciendo una revolución de la vida cotidiana a partir de todos los implementos, digamos, diarios que comienzan a fabricarse con él. Y una serie de elementos, digamos, que hacen referencia específica a ese mundo cotidiano, que se incorporan directamente, como es la máquina de escribir, para reformular o reconstruir este retrato de Chateaubriand con todas sus herramientas a mano y a disposición. Detrás hay una pintura, pero esa pintura se va proyectando a través de los objetos, va adquiriendo el espacio, va transformándose en una instalación, va rompiendo con la disciplina cerrada, digamos, centrada, unificada de la pintura, y comienza a plantearse entonces como un ámbito de producción estética mucho más plural, mucho más abierto, digamos, que de alguna manera busca el espacio del espectador, que busca un diálogo con que busca apelarlo desde una materialidad diferente y que al mismo tiempo produce tanto una renovación de ese género tradicional que es el retrato, como una renovación también de los medios plásticos para plasmarlo. Pop, realismos y políticas intenta hacer un panorama sobre las formas en que los artistas de Argentina y de Brasil incorporaron ciertas preocupaciones políticas a sus obras. Y a veces es un poco difícil entender cuál sería la politicidad de ciertas obras como la de Marta Minujín que estamos viendo ahora. Esto es difícil de entender si uno piensa en la política como algo que refiere estrictamente a ciertos acontecimientos de la vida social, pero no si pensamos esa politicidad en función de ciertas renovaciones o ciertas revoluciones de la vida cotidiana. En la década del 60 la gente iba a las exposiciones vestida muy formalmente, ¿no? Los hombres de traje, las mujeres muy elegantes, con sus sacos, con sus tapados, con sus carteras, collares de perlas, ¿no? Es decir, de una manera muy, muy formal. Así se iba a las exposiciones, así se iba al cine, así se asistía a la mayoría de las actividades públicas. En los 60 comienzan a aparecer una serie de jóvenes artistas que tratan de revolucionar esas formas de vestirse y de comportarse. A través de las minifaldas, a través de los peinados desbaratados, ¿no? Es decir, de los pelos largos, del maquillaje excesivo, de formas de vestirse muy escandalosas, con colores brillantes, con telas plásticas, es decir, con toda una renovación, digamos, del vestuario que, por un lado, buscaba cambiar, digamos, el aspecto en que los artistas se presentaban, pero por otro lado también buscaban, de alguna manera, conmover esas formas tradicionales de presentarse públicamente.
En el año 1964, Marta Minujín gana el premio Di Tella con dos obras. Una obra que es la que estamos viendo aquí, Revuélquese y viva, y otra se llamaba Eróticos en Technicolor. En las dos obras, Marta lo que propone es que el público de alguna manera se desestructure, ¿no? O sea, que deje esa formalidad, ese acartonamiento y que produzca una suerte de revolución en su vida cotidiana. Que entre, que se revuelque, que entre en contacto con la obra artística, que no la mire exclusivamente, sino que participe de la propuesta que ésta le hace y que de alguna manera deje de lado esas formas tan estrictas de comportarse y que a través de una pequeña revolución en las formas de vida piense también en formas alternativas de pensar, de conducirse en la sociedad en su conjunto.